Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Poloni, médica de profesión y desde hace 4 años abocada a trabajar desde la biosanación a través de distintas disciplinas que he ido estudiando en estos últimos años, la bioneuroemoción, las 5 leyes biológicas, la psicosomática clínica, el transgeneracional, el proyecto sentido. Y hoy me gustaría hablar de lo que son las emociones y los sentimientos para diferenciarlas, para ayudarte a veces a entender qué dice tu biología, qué dice tu cuerpo y a qué situaciones te estás sometiendo en tu día a día. O no, a veces son en forma imprevista y tenemos situaciones en donde podemos estar recibir un impacto emocional, una mala noticia, algo que nos provoca dolor, miedo, o también rabia, ira. A veces escuchamos las noticias y nuestro cuerpo reacciona ante esto. Por eso vamos a definir por ahí lo que es una emoción. Las emociones son biológicas, se producen en la parte del cerebro y van liberando sustancias que van distribuyéndose por todo nuestro cuerpo y nos incitan a movernos. Las emociones se sienten o no se sienten, las emociones son inevitables, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que ante cualquier situación podemos tener miedo y no lo podemos manejar, que podemos tener bronca, mucha rabia, mucha ira. No la podemos manejar. Podemos reprimirlas, pero no sentirlas. Las tenemos que sentir, las sentimos de hecho. ¿Y qué pasa con eso? Van haciendo impacto en nuestro cuerpo. Van dándonos sensaciones en todo el cuerpo que se sienten desde el cuello, sentir un apretamiento en el cuello, sentir un dolor en el pecho, sentir un nudo en el estómago, sentir un dolor en el vientre o una sensación, ni siquiera es un dolor, lo podemos definir como algo que me aprieta, algo que me recorre, algo que lo siento. Esos son emociones. Los científicos no se ponen de acuerdo todavía en cuántas son, cuáles son. Sí describen las más importantes, el miedo, la tristeza, la rabia. Pero bueno, en esa indefinición el panorama es muy amplio y por lo tanto nosotros vamos a buscar aquellas que definimos como emociones y que las sentimos y desde la biosanación son las que vamos a buscar. Por ejemplo, el miedo, la rabia, la ira, el asco, la envidia, los celos. Esas son las que nosotros llamamos como emociones negativas y son las que van a tener impacto en nuestro cuerpo. También están emociones que son positivas y que hacen más feliz nuestra vida, más plena nuestra vida, que son la alegría, la paz, la felicidad, el amor. Más o menos es una orientación, no son exactas porque como todavía no hay una definición, bueno, pero nosotros las aplicamos desde ese lugar. Esas son las emociones, aquellas que van a sentirse en el cuerpo, que nos van a hacer vibrar, que nos van a hacer que nuestra vida esté hecha un desastre o que nos pueden facilitar, alegrar y hacer sentir que nuestra vida vale la pena. ¿Y qué son los sentimientos? Los sentimientos son estados anímicos. En realidad es cómo me siento en determinada situación, pero es un constructo mental. ¿Y qué llamamos, por ejemplo, un sentimiento? Sentirme frustrado, sentirme decepcionado, desvalorizado, humillado. Se siente, de acuerdo a si la situación es dolorosa o es feliz, sentirnos en plenitud, sentirnos agasajados, sentirnos en bienestar. Esos son sentimientos, son constructos mentales, son estados anímicos. Pero si los tengo que localizar físicamente, resulta muy difícil, ¿sí? Así que eso es para definir, ¿sí?, lo que significan emociones y sentimientos. ¿Y qué pasa en una consulta de biosanación? Bueno,
las personas vienen a consultar por diversas circunstancias, por distintas necesidades. A veces sanar un síntoma, o entender una enfermedad, o ver por qué se le repiten situaciones en el día a día, en el año a año, en la vida. Y entonces vamos a ir a buscar qué sentimientos y qué emociones, ¿sí?, están condicionando este sentir. Nosotros sabemos que cada órgano, cada tejido tiene un sentido biológico y también responden a distintas emociones. Es bien conocido que a través de la medicina china, por ejemplo, el miedo se centra en los riñones, la tristeza en el pecho, la ira, la bronca, la rabia en el hígado, en la vesícula, a veces también en el páncreas. Pero eso es lo que tenemos de creencias, ¿sí? Y sabemos también biológicamente que hay estudios científicos que los avalan. Pero todos gestionamos de diferentes maneras distintas cosas porque somos humanos y cada uno gestiona como puede sus emociones, porque ya venimos con una construcción emocional de base, porque somos humanos y cada familia responde a determinadas circunstancias de distintas maneras. Bueno, nosotros tenemos un bagaje emocional que también se va a ir transformando durante el tiempo, durante nuestra vida, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hacemos en una consulta? Por ejemplo, si una persona viene con un síntoma de ardor en el estómago, yo le voy a consultar desde cuándo. Y entonces vamos a ir a buscar la situación. Por ejemplo, yo tuve una chica que vino con el diagnóstico de ardor de estómago, que le molestaba para comer, que no podía comer determinadas comidas, que le habían dado un montón de dietas, que las dietas blandas, que las dietas blancas, y venía hacía meses con esta situación. Entonces, cuando me dice del síntoma, le pregunto, ¿desde cuándo? Cierra los ojos, se va para atrás y dice, desde que murió mi abuelo. Bien. ¿Y qué pasó cuando murió tu abuelo? Y no, me sentí muy triste, estaba bajoneada, estaba deprimida. Sí. Pero ¿qué no te podías digerir a partir de la muerte de tu abuelo? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque yo sé que el estómago es un órgano que sirve para nuestra digestión, el proceso de digestión. Y ahí la joven me dice, entra en un estado de conexión consigo misma y dice, que mi papá fume y no se cuide. Y le digo, ¿y por qué? Porque eso me provoca mucha impotencia. Y ahí vamos a un sentimiento. Ahí apareció el sentimiento, que es lo que ella no podía decir, que no podía hacer. Y aparece el sentimiento. Se sentía impotente ante esta situación de que su papá no se cuide y dejara de fumar. Bien, le digo, ¿y qué te provoca esto? Me dice, mucha tristeza. ¿Y dónde sientes esta tristeza? Digo, cierra los ojos y pone su mano en el pecho. Y me dice, en el pecho. Muy bien. Y detrás de esa tristeza, ¿qué más sientes? Rabia, mucha rabia contra mi papá, porque si él se muere, me deja sola. Ahí encontramos esa emoción que estaba oculta, que ella no se permitía sentir, que no le permitía digerir, que cada vez que veía a su papá fumar, se le reactivaba. Y cuando realmente la encontró, buscamos los recursos necesarios para disminuir su intensidad, para calmar su sensación en el cuerpo, y fue resolviendo. Al mes me llamó y me dijo, ya puedo comer los guisos, ya puedo comer el dulce de leche, puedo hacer esto. Y ahí estaba, lo que le permitió ahora vivir en plenitud. Habló con su papá, le contó su sentir, cómo se sentía cada vez que lo veía fumar. Y bueno, fueron resolviendo esos pequeños detalles que por ahí son de la vida cotidiana, pero que nos hacen enojar, que nos hacen confrontarnos con
otras cosas que son más profundas, como por ejemplo el contacto con la muerte que tuvo con su abuelo. Desde este lugar, sabiendo que las emociones no las podemos manejar, se sienten o no, ¿sí? Pero que las podemos ir al hacerlas conscientes, al poder saber qué nos pasa, ir trabajando sobre ellas para poder tener una vida mucho más placentera y feliz, es el mensaje y el trabajo que se hace desde una consulta de biosanación. ¿Para qué? Para vivir así, eligiendo nuestro camino, eligiendo nuestras posibilidades de tener una vida saludable, sabiendo en coherencia que lo que pienso, lo que digo y lo que hablo y lo que hago es mi estado en donde debo reaccionar para la vida. Un abrazo. Gracias por estar. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.